Hola a todos mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que los va a conmover profundamente. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha tocado el corazón y creemos que también tocará el suyo. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a hablar de sueños, de familia y de cómo, a veces, los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. Y para que no se pierdan ninguna de estas historias increíbles que traemos para ustedes, les recuerdo que activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden afuera de esta comunidad tan especial. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de un título que nos dejó pensando: Papá de Kerem cumple sueño. El actor no podía creerlo. ¡Guau! Solo con leerlo, ya se pueden imaginar la intensidad de lo que vamos a contarles. ¿Quién es Kerem? ¿Qué sueño le cumplió su papá? ¿Y por qué el actor no podía creerlo? Estas son las preguntas que nos invitan a adentrarnos en un relato que mezcla la actuación, los lazos familiares y un momento que seguramente se quedará grabado para siempre. Imaginen por un momento ser un actor, dedicado, esforzándose día a día, y que uno de tus mayores anhelos, uno de esos sueños que parecían inalcanzables, se haga realidad gracias a la persona que te dio la vida. Es algo que te deja sin palabras, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las emociones, en todo lo que rodeó este increíble suceso. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos porque puede que se emocionen un poquito, y acompáñennos en este viaje. La historia que vamos a relatar hoy gira en torno a Kerem Bürsin, un actor turco que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, especialmente por su papel en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida aquí en varios países como Me robaste el corazón. Muchos de ustedes lo conocen, lo admiran, y quizás incluso comparten ese mismo sueño de verlo triunfar a lo grande. Pero detrás de cada estrella hay personas, hay historias, hay sacrificios y sobre todo, hay amor familiar. Y es aquí donde entra en juego el papá de Kerem. Seamos sinceros, cuando pensamos en la vida de un actor, imaginamos estrenos de películas, alfombras rojas, ovaciones del público. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en los sueños que ellos mismos tienen, más allá de su carrera? Sueños de ser padres ejemplares, de ver a sus hijos felices, de poder apoyarlos en sus más grandes anhelos. Y parece que el papá de Kerem es un digno representante de ese tipo de padres. El sueño al que nos referimos no era algo pequeño. Imaginen la expectativa, la ilusión que debió haber sentido Kerem al pensar en su padre cumpliendo algo tan significativo. El título nos dice que el actor no podía creerlo. Eso nos da una pista de la magnitud del acontecimiento. A veces en la vorágine de la vida, olvidamos el poder que tiene la figura paterna, el apoyo incondicional que pueden brindar. Y en este caso parece que este papá se superó a sí mismo, o mejor dicho, superó las expectativas de su hijo. Para entender la profundidad de este momento, debemos recordar el camino que Kerem ha recorrido. Él no nació en una cuna de oro, ni mucho menos. Su padre, Kemalettin Bürsin, ha sido un pilar fundamental en su vida, apoyándolo desde el principio en su pasión por la actuación. A menudo vemos entrevistas donde Kerem habla con profundo cariño y gratitud hacia su familia, mencionando la importancia de sus padres en su desarrollo y éxito. Y es que, seamos honestos, el camino hacia la fama en la industria del entretenimiento es arduo. Requiere talento, sí, pero también perseverancia, sacrificios y un sistema de apoyo sólido. Y parece que Kerem tuvo ambos en abundancia. Ahora, ¿cuál fue exactamente este sueño que el papá de Kerem hizo realidad? Pues bien, resulta que Kerem, a pesar de su éxito actual, tenía un anhelo que venía de mucho atrás, un deseo que quizás él mismo pensaba que se quedaría en el ámbito de la imaginación. Hablamos de algo que conectaba directamente con su profesión, pero que también tenía un componente personal muy fuerte. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Su padre, al ver la dedicación y el esfuerzo de su hijo, y probablemente sintiendo la profunda emoción de ver a Kerem alcanzar sus metas, se propuso hacer algo que dejaría a su hijo boquiabierto. La noticia que circuló y que da pie a este vídeo es que el papá de Kerem, Kemalettin Bürsin, cumplió un sueño de su hijo relacionado con un proyecto cinematográfico o televisivo muy especial. No se trataba de algo trivial como regalarle un coche o unas vacaciones de lujo. Era algo que tocaba el alma de Kerem como artista. Estamos hablando de la posibilidad de que su padre, de alguna manera,
se involucrara o facilitara la participación de Kerem en un proyecto que él siempre había anhelado, o quizás, y esto es lo que lo hizo aún más impactante, que su padre mismo participara de alguna forma que Kerem jamás imaginó. Por ejemplo, imaginen que Kerem siempre soñó con ser parte de una producción de un director específico, o actuar en un género particular, y su padre, usando sus contactos, influencias o simplemente con una estrategia muy bien pensada, logró abrir esa puerta. O quizás, y esto es aún más conmovedor, que el papá de Kerem, quizás un hombre de negocios o con otras profesiones, encontró la manera de financiar, producir o producir un proyecto que permitiera a Kerem brillar de una forma diferente, explorando facetas de su talento que aún no habíamos visto. La idea de un padre invirtiendo en los sueños de su hijo de una manera tan directa y significativa es algo verdaderamente inspirador. Y el hecho de que el actor no podía creerlo es la clave. Esto nos dice que superó todas sus expectativas. No fue algo que él estuviera esperando, no fue algo que le estuvieran prometiendo. Fue una sorpresa monumental, un regalo de la vida, o mejor dicho, un regalo de su padre. Pensemos en la reacción de Kerem. Una mezcla de incredulidad, alegría desbordante y seguramente una profunda gratitud. Ver a tu padre, la persona que te vio crecer, que te animó en tus inicios, que te respaldó cuando las cosas se ponían difíciles, hacer un esfuerzo tan grande por ti y por tu pasión, debe ser indescriptible. Los detalles específicos de cómo Kemalettin Bürsin logró cumplir este sueño son, en sí mismos, parte de la magia. No se trata solo del resultado, sino de todo el proceso, de la dedicación, de la logística, de la planificación que pudo haber detrás de una hazaña así. Quizás hubo conversaciones secretas, reuniones estratégicas, o tal vez fue un acto de fe pura, una apuesta por el talento de su hijo. Lo cierto es que el resultado fue que Kerem se encontró ante una realidad que superaba su más optimista imaginación. Para poner esto en perspectiva, pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo muy competitivo, donde las oportunidades a menudo no llegan por sí solas. Se necesita talento, sí, pero también suerte, conexiones, y a veces el empuje necesario para superar los obstáculos. Y en este caso, el empuje vino de donde menos lo esperaba Kerem, de la mano de su propio padre. Es un testimonio del amor paternal en su máxima expresión, un amor que se traduce en acciones concretas, en un compromiso inquebrantable con la felicidad y el éxito de un hijo. Podríamos especular sobre el tipo de proyecto. ¿Fue un cortometraje que siempre quiso protagonizar? ¿Una película independiente que le permitiría explorar un personaje complejo? O quizás, y esto sería fascinante, una colaboración directa donde su padre, de alguna forma, se involucró en la producción, en la narrativa, en la visión general. Cualquiera que haya sido la forma exacta, el impacto emocional en Kerem debió ser inmenso. La capacidad de un padre para entender y apoyar los sueños más profundos de sus hijos es un regalo invaluable. A veces los sueños de los hijos pueden parecer abstractos o poco realistas para los padres, pero en este caso, Kemalettin Bürsin no solo entendió el sueño de su hijo, sino que se dedicó a hacerlo realidad. Y esto va más allá de un simple apoyo económico. Implica un entendimiento profundo de lo que Kerem quería lograr, de la pasión que lo movía, y de la importancia de esa meta en su vida. Imaginen la escena. Quizás Kerem estaba en medio de un rodaje agotado, y recibe una llamada de su padre con la noticia. O tal vez fue una sorpresa preparada, un momento íntimo donde su padre le revela lo que ha logrado. La incredulidad, la sorpresa, la emoción que inundan su rostro. La frase "no podía creerlo" encapsula perfectamente esa sensación de asombro ante algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Este tipo de historias nos recuerdan la importancia de la familia en nuestras vidas. Nos muestran que a pesar del éxito y la fama, los lazos afectivos son lo que realmente nos sostienen. Y ver a un padre hacer tanto por su hijo, y a un hijo valorar y agradecer ese apoyo, es algo que realmente eleva el espíritu. Es posible que este sueño estuviera ligado a un tipo de papel que Kerem siempre quiso interpretar, un desafío artístico que lo sacara de su zona de confort. O tal vez, y esto es una idea que me parece muy romántica, que su padre quiso darle una sorpresa relacionada con un aspecto de su propia vida o juventud, algo que él mismo hubiera querido hacer. Las posibilidades son muchas y todas ellas son hermosas. La clave de por qué Kerem no podía creerlo reside en la improbabilidad, en la grandiosidad del gesto. No es algo que se pueda comprar o alquilar. Es un esfuerzo que nace del amor y de un profundo conocimiento de lo que mueve a su hijo.
Es la materialización de un deseo que quizás Kerem había guardado en lo más profundo de su corazón, esperando el momento oportuno, o quizás sí. En saber si ese momento llegaría jamás. Este tipo de acciones paternales son las que crean leyendas, las que inspiran a otros. Nos muestran que los sueños, por muy grandes que sean, pueden hacerse realidad, especialmente cuando tenemos a nuestro lado a personas que creen en nosotros incondicionalmente. El papá de Kerem Bürsin se ha convertido, a través de este acto, en un verdadero héroe para su hijo, y en un ejemplo para todos nosotros. Y pensar que todo esto se resume en un titular. Papá de Kerem cumple sueño. El actor no podía creerlo. Es un título que despierta la curiosidad, que promete una historia emotiva, y que sin duda ha cumplido con creces. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares, sobre cómo podemos ser ese apoyo para nuestros seres queridos, o cómo podemos valorar el apoyo que recibimos. En resumen, la historia de hoy es una celebración del amor filial, de la perseverancia y de la magia que ocurre cuando los sueños se encuentran con el apoyo incondicional. Kerem Bürsin, a través del extraordinario gesto de su padre, Kemalettin Bürsin, vio cómo uno de sus anhelos más profundos se materializaba de una forma que lo dejó sin palabras. Es un recordatorio de que en medio del ajetreo de la fama y el éxito, los lazos familiares son la base más sólida, y que el amor de un padre puede ser la fuerza más poderosa del universo para hacer realidad los sueños de sus hijos. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que esta historia les haya conmovido tanto como a nosotros. Hemos explorado la increíble conexión entre Kerem Bürsin y su padre, y cómo este último hizo posible que el actor no pudiera creerlo al ver cumplido uno de sus sueños más grandes. Hemos hablado de la importancia de la familia, del apoyo incondicional y de cómo, a veces, los gestos más inesperados pueden tener el impacto más profundo en nuestras vidas. Realmente la dedicación de un padre como Kemalettin Bürsin es algo que merece ser aplaudido y admirado. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les ha parecido el gesto del papá de Kerem? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar con sus padres o con sus hijos? Déjenme sus opiniones y sus propias historias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y sé que a toda nuestra comunidad también le gusta compartir y conectar a través de sus experiencias. Y antes de despedirnos, no olviden la regla de oro de nuestro canal. Si disfrutaron de este vídeo, si les sacó una sonrisa o les hizo reflexionar, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren con esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido increíble cada semana y queremos que ustedes sean parte de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.